Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Soy Iván y en este vídeo te quiero hablar de noticias, resultados, información y más concretamente esta semana que han pasado varias cosas, como por ejemplo que han presentado resultados Adobe, también que hay un conflicto entre Irán e Irak y por supuesto cómo puede escalar todo esto y si realmente puede derivar en una tercera guerra mundial, también cuáles han sido las palabras de Donald Trump respecto a esto y cómo está afectando a nivel macroeconómico, es decir, por qué por ejemplo está subiendo el petróleo y también entre otras cosas, aparte de cómo afecta a nivel macroeconómico y cómo afecta a las bolsas, también por supuesto porque muchas compañías han caído y no solo por eso, sino también vamos a ver el tema de por qué ha caído compañías de métodos de pago como Visa y Mastercard precisamente por potenciales stablecoin que pueden hacerles la competencia. Todo esto lo veremos en este vídeo y lo primero por lo que quiero empezar es por la compañía de Adobe. Adobe, como sabes, es una empresa de software que ya he hablado en el canal y esta empresa por supuesto se considera una empresa madura, estable, que más o menos a largo plazo podría ofrecer un crecimiento de dígito simple o doble dígito bajo. Por supuesto, es verdad que hay mucha incertidumbre por esta compañía precisamente porque hay muchos competidores que con la inteligencia artificial le están haciendo competencia a Adobe y por supuesto en ciertos ámbitos le pueden estar quitando cuota de mercado, le pueden estar robando cuota de mercado, pero fíjate que tras la presentación de los resultados, la compañía, por ejemplo, a lo largo de la semana lleva una caída del 6%, que aquí digamos que en parte es derivado por una parte por los resultados, que ojo, no han sido tan malos, pero por otro, eso que te estoy hablando en términos generales, que es el conflicto geopolítico entre Irán e Irak. Entonces, en cuanto a la compañía, como ves, esta empresa, por ejemplo, hace varios años atrás ha estado en máximos de 688, ahora mismo está cotizando a 391 y aparentemente puede parecer que está con mucho descuento. Pero aquí vamos a valorar si realmente los resultados o los beneficios que ha presentado la compañía justifican que podamos estar invertidos a medio y largo plazo. Para eso, como siempre, me voy a ir al Investor Relation, donde, como sabes, aquí tenemos la presentación, en este caso del Q2, segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025, y además también nos dan un guidance destacando el récord reportado en ingresos. Aquí, por supuesto, destacan que gracias a su estrategia ha mejorado la compañía y, por supuesto, esto hace que el guidance lo aumenten, es decir, el objetivo para 2025 lo aumenten y además, fíjate que si vamos más en detalle a lo que han presentado en el segundo trimestre, aquí por ejemplo registra unos ingresos récord de 5.87 billions para el año fiscal 2025, para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025, lo que implica un crecimiento del 11% reportado y en moneda constante. Además, en cuanto a EPS diluidos, 3,94 reportados y ajustado de 5,06. Luego, en cuanto a beneficio operativo reportado, han presentado 2,11 y ajustado 2,67. Y luego, en cuanto al beneficio neto reportado de 1,69 y 2,17 de forma ajustada. Fíjate que además también han generado un cash flow operativo de 2,19 billions y además un RPO que ha sido de 19,69 billions y la parte corriente o la parte recurrente pues ha sido del 67%. Y además, esto lo importante es que esta compañía sigue recomprando acciones y ha recomprado 8,6 millones de acciones durante el trimestre. Además de todo esto, fíjate que en cuanto a la parte cualitativa, lo que han hecho en este segundo trimestre, el segmento de Digital Media ha generado unos ingresos de 4,35 billions que representa un crecimiento del 11%, 12 en moneda constante, y al mismo tiempo los ingresos anuales recurrentes del segmento de Digital Media ha sido de 18,09, lo que representa un crecimiento del 12% año sobre año. Además, fíjate que los ingresos en el segmento de Digital Experience pues ha sido de 1,46, representando un 10% de crecimiento reportado y en moneda constante, y además fíjate que los ingresos por suscripciones de Digital Experience ha sido de 1,33 billions, lo que representa un 11% reportado y en moneda constante. Si bajamos un poquito más y vemos más información complementaria, fíjate que nos dice que los ingresos por suscripciones, en este caso a grupos de clientes y profesionales
profesionales de negocios pues ha sido de 1.60 billions, que representa un crecimiento del 15%, tanto reportado como en moneda constante. Y también las suscripciones a ingresos a grupos profesionales de marketing y creativo ha sido de 4.02 billions, un crecimiento del 10%, 11 en moneda constante. Realmente las ventajas competitivas de Adobe es que ofrece un software que para profesionales es muy bueno y tiene muchos costes de cambio, aunque es verdad que están saliendo otros software que le están haciendo la competencia a Adobe y el miedo del mercado es que puedan perder cuota de mercado. Aquí estamos viendo cómo siguen creciendo para la parte de profesionales, lo que quiere decir que esto es interesante porque demuestra cierta resiliencia. Además, fíjate que en cuanto a los objetivos financieros, para el próximo trimestre que va a presentar la compañía, el tercer trimestre de 2025, se esperan unos ingresos que estén entre 5.8 y 5.9 billions, que luego el segmento de Digital Media tenga unos ingresos de entre 4.37 4.40 billions, la parte del segmento de ingresos de Digital Experience entre 1.45 1.47, y luego fíjate que los ingresos por suscripciones de esta misma Digital Experience pues que sea de 1.35 a 1.36, con unos EPS que de forma reportada estén entre 4.405 y ajustada entre 5.15 5.20, lo que significa que sería mejorar un poquito más con respecto al trimestre que acaban de presentar. Y para todo el año completo, fíjate que lo interesante es que la compañía espera presentar unos ingresos de 23.5 billions a 23.6. Luego fíjate que en los ingresos en Digital Media entre 17.45 a 17.50, la parte de Annual Recurrent Revenue, el crecimiento en Digital Media que sea del 11%. Luego fíjate que los ingresos de Digital Experience entre 5.80 a 5.90, y luego las suscripciones que equivalgan a 5.37 5.42, con unos EPS que se sitúen entre 16.30 a 16.50, o de forma ajustada que sea de 20.50 20.70, lo que quiere decir que en términos generales la compañía ha presentado unos resultados mejor de lo esperados, pero como te comentaba, aún así la compañía pues ha caído en bolsa precisamente en parte por la incertidumbre que hay con la compañía, más todo el añadido de la incertidumbre macroeconómica. Y por supuesto todo esto lo podemos ver replicado no solo en Adobe ahora, sino en las próximas semanas. Si este conflicto se sigue alargando, podemos verlo replicado en otras compañías que por supuesto pasen a cotizar a valoraciones mucho más atractivas. Además, fíjate que lo interesante es que si vamos aquí otra vez a la web de Adobe, fíjate que si bajamos un poquito más y vemos de forma resumida todos los datos cuantitativos, por ejemplo en suscripciones, como ves, han crecido trimestralmente y a 6 meses también. En productos decrecen un poquito, pero eso ha hecho que al final los ingresos pasen a ser de 5.300 millones a 5.800 millones, y fíjate que a 6 meses de 10.400 a 11.500. Luego fíjate que los costes de esta empresa, porque es una empresa asset light, pues son bastante bajos, lo que quiere decir que al final tienen unos márgenes brutos de beneficio bruto bastante altos, con un beneficio bruto de 5.200 millones. Luego fíjate que en cuanto a los gastos operativos, aquí lo que más equivale es la parte de marketing, venta y marketing, luego investigación y desarrollo 1.082 millones, y luego fíjate que el resto general y administrativo 377 y amortización por intangibles 41, lo que hace tener unos gastos operativos totales de 3.126, lo que hace que hayan generado esos 2.109 con respecto a los 1.800 anteriores. También han crecido, y fíjate que prácticamente a 6 meses también han crecido mucho más, lo que quiere decir que efectivamente el primer trimestre más el segundo trimestre están demostrando que están teniendo mejores resultados de lo que generaron el año pasado. Fíjate que después de descontar ciertos gastos, intereses, impuestos, llegamos a un beneficio neto de 1.691 o 3.500 a 6 meses, que es bastante con respecto a los 2.193 anteriores, y unos EPS diluidos, como podemos ver aquí, que en este caso son de 3,94 frente a los 3,49 y 8,08 frente a los 4,83. Y lo interesante es, como te digo, que esta compañía activamente hace recompra de acciones. Lo que antes había 451 millones de acciones en circulación, y ahora mismo hay 429 millones de acciones en circulación. Y esto es importante entenderlo por lo siguiente que te voy a comentar. Si bajamos un poquito más para seguir viendo la parte del balance, fíjate que la compañía ha reducido la caja
Ahora veremos a continuación por qué. Luego las inversiones a corto han pasado de 273 a 782 y fíjate que al final, bueno, toda esta es la parte de activos con el goodwill que más o menos se mantiene estable, crece ligeramente, pero fíjate que la parte de pasivos es interesante porque deuda a corto plazo ya no hay, había antes, ya no hay. Fíjate que tiene ingresos diferidos que aumentan, es decir, que estos son ingresos que se podrán contabilizar más adelante, y luego fíjate que aquí también los alquileres más o menos se mantienen estables, incluso se reduce ligeramente. Luego a largo plazo sí tienen una deuda que se ha incrementado de 4.000 millones a 6.000 millones, ingresos diferidos que aquí se han reducido a largo plazo de 128 a 114 millones y luego unos alquileres que también se han reducido ligeramente, lo que hace que la compañía pues al final tenga un balance bastante sólido. Por supuesto, si bajamos a la parte del cash flow, que es la parte más importante, fíjate que la compañía había generado más beneficio neto, pero lo interesante no es eso, sino que ha generado un mayor cash flow operativo, como puedes ver, pasando de 1.940 millones a 2.191 millones. Y aquí lo interesante, que siempre ya lo he explicado en el canal, las Stock-Based Compensation no es una salida de caja real. Si nos contabilizamos las Stock-Based Compensation, tiene que ser de forma neta, neteando tanto las emisiones de acciones como las recompras de acciones. Y si lo hacemos por esa vía, ya estamos ajustando correctamente la empresa. De nada sirve que estos 481 millones también lo tengamos en cuenta como un gasto real cuando no es una salida de caja, y aquí está demostrado. Fíjate que además, en cuanto a puntos importantes, la compañía tiene un CAPEX muy bajo, precisamente porque es de software, 47 millones como puedes ver, y aquí está el punto interesante, porque fíjate que en cuanto a recompras en el apartado de financiación, aquí fíjate que realmente 3.500 millones en recompras, cuando el mismo trimestre anterior, el periodo anterior, 2.500 han destinado a recompras. Por tanto, siguen aumentando las recompras. Ellos consideran, y se ve porque lo demuestran, que se están viendo baratas, y al mismo tiempo el efecto de recompras tiene un mayor efecto positivo para los accionistas. Y además, fíjate que, volviendo a lo que te comentaba anteriormente de la caja, ¿por qué se ha reducido la caja? Fíjate que la compañía disponía de 2.191 millones de cash flow operativo, pero han destinado 3.500 a recompras. Han destinado más de lo que han generado en cash flow, lo que quiere decir que al final eso sale efectivamente de la caja, y por eso precisamente aquí podemos ver cómo al principio del periodo tenían 6.700 millones y han pasado al final del periodo a tener 4.900 millones. Por tanto, han destinado parte de la caja a recompra de acciones, que, como ya te he explicado, esto es algo positivo, porque tener el dinero parado en la caja pues al final no sirve de nada, y si lo utilizan para recomprar acciones aporta más valor a los accionistas. Y por supuesto, además, hablando de ajustes, si bajamos un poquito más, aquí vemos los ajustes que hace la compañía, donde siempre digo que hay que verificar que los ajustes que hacen las compañías son correctos, sobre todo para escoger los datos ajustados y no los reportados. Muchos de vosotros me preguntáis por qué hay tanta diferencia entre datos reportados y ajustados, precisamente porque se hacen ciertos ajustes y nosotros tenemos que verificar que esos ajustes están correctamente hechos. Por eso aquí podemos ver en primer lugar como, en cuanto a beneficio operativo, está el beneficio operativo reportado 2.109 millones, pero fíjate que luego le suman las Stock-Based Compensation, que repito, no es una salida de caja real, por eso precisamente se tiene que sumar. Sí afecta a la dilución de acciones, siempre y cuando de forma neta no sea una dilución, y como la compañía recompra acciones y al final el efecto neto es recompra, no dilusión, a nosotros nos beneficia, no nos perjudica que emitan acciones para pagar incentivos en Stock-Based Compensation. Y además también tenemos aquí las amortizaciones por intangibles, que tampoco es una salida de caja real. Por tanto, el beneficio operativo tiene sentido que haya sido de 2.600 en lugar de los 2.100. Al igual, también por esas mismas razones, el beneficio neto se le suma también las Stock-Based Compensation, la amortización, y luego fíjate que unas inversiones que han sido ganancias, por eso aparece aquí entre paréntesis,
que se suman precisamente porque han generado un mayor beneficio y esto lo contabilizan, y también un ajuste impositivo que hay que tenerlo en cuenta, lo que hace que en lugar de 1.691 millones haya sido de 2.171 millones, que también tiene sentido. Y por supuesto con los EPS más de lo mismo. Podemos ver aquí como los EPS diluidos reportados han sido de 3,94, pero luego aplicándole el efecto de las Stock-Based Compensation 1,12 más amortización más esa inversión más el ajuste impositivo, habría sido de 5,60, el cual tiene más sentido que el 3,94. Y por supuesto, fíjate en las acciones en circulación cuando han pasado del trimestre anterior a este de 451 a 429, lo que demuestra que la compañía, si sigue haciendo recompra de acciones, de forma neta nos está aportando más valor como accionistas. Por tanto, como ves, al final los resultados de Adobe han sido mejor de lo esperados, pero sí es verdad que hay incertidumbre en la compañía porque tiene cada vez más competencia, salen aplicaciones con inteligencia artificial donde claramente digamos que compiten directamente por el mercado de Adobe, es decir, el mercado que tiene software para edición de vídeo, edición de audio, fotografía, imágenes, miniaturas, etcétera. Todo eso, por supuesto, tiene cada vez mayor demanda, hay más competencia, es decir, más empresas que ofrecen esos servicios a un menor coste, y todo eso genera incertidumbre para el mercado. Precisamente es por eso por lo que Adobe ha caído, y además no solo tenemos que mirar esta caída en corto, sino también fíjate que los últimos 5 años pues lleva desde máximos, por ejemplo, una caída bastante importante del 43%, cuando incluso ha llegado a caer hasta mínimos un 60%. Por tanto, esta compañía, ahora la pregunta es o no es una buena inversión? ¿Es o no es una buena oportunidad? A los 391, o en este caso si miramos Google también, ves aquí 391,68. Bueno, para eso, como te digo, siempre vamos a ticker. En este caso, fíjate, y aquí justo lo enlazo con el vídeo anterior que te he subido al canal de los múltiplos forward o trailing, fíjate que teniendo en cuenta los beneficios futuros de la compañía, está cotizando a 17 veces. Pero fíjate que si vamos aquí, en este caso a Google, aparece 25 precisamente porque aquí lo que te sale es el per trailing. De entrada, cuando tú entiendes el tipo de modelo de negocio y ves que una empresa que aunque pueda crecer poco, crece, pero tiene un múltiplo trailing razonable, es decir, un múltiplo que más o menos podríamos considerar que está en línea con lo que se podría pagar por esta compañía, pues ya nos está diciendo de entrada que teniendo en cuenta beneficios futuros va a estar más barata porque es una empresa de crecimiento. Repito, menos crecimiento, pero de crecimiento. Por tanto, fíjate que tenemos 25 en trailing o 17 en forward. Fíjate que si vamos aquí al apartado de valoración, que es lo interesante, vamos por ejemplo para mirarla por PER, está prácticamente esta compañía en la zona mínimo de toda su historia registrada, como puedes ver aquí, donde fíjate que ahora mismo no está exactamente en el punto más bajo, el punto más bajo ha sido 16 veces, pero prácticamente ahora está 17,91, lo que podríamos decir que está en el rango más bajo posible o en la zona más baja. Por tanto, sí, está barata, pero aquí, cuidado, porque cada vez que vamos a hacer expectativas, estimaciones o proyecciones de crecimiento, siempre hay que tener en cuenta realmente el múltiplo más correcto o más adecuado que debemos asignarle a la compañía. En este caso, la compañía, si miramos el histórico, ves que se puede ver que en una línea prácticamente el mercado ha pagado por esta empresa prácticamente 30 veces, algunas veces más, otras veces menos, pero lo normal es que casi siempre de media haya sido 30 veces. Fíjate aquí que sale la media 33 veces. El tema es que esta compañía antes crecía mucho más. Entonces, ¿tiene sentido asignarle el mismo múltiplo cuando la compañía se espera que de aquí adelante, como va a tener más competencia, pues pueda crecer menos, precisamente porque haya otros players que le puedan robar parte de la cuota de mercado? Pues lógicamente no tiene sentido asignarle las mismas 30 veces, sino lo lógico es ya asignarle un múltiplo inferior. Es decir, por ejemplo, una 25 o incluso si queremos ser mucho más conservadores, 20 veces, cuando ahora mismo estaría cotizando a 17 veces. Por tanto, fíjate que si me voy aquí a estimaciones, aquí se puede ver claramente como el crecimiento de antes de la compañía era de más del 20%, 24, 23, 23, 15, 22 y luego a partir de 2022, 11, 10, 10 y fíjate que a partir de 2025 los analistas, que no yo,
los analistas estiman crecimientos en ingresos del 9,5, 9,5, 9,6, 8,4 y 9, que puede ser razonable porque esta empresa de forma estable, simplemente con un poco de subida de precios, aportando más valor a los clientes, ofreciendo más herramientas y lógicamente con el crecimiento de la economía, es lógico que pueda crecer a este dígito simple alto o doble dígito. Esto al final se traduce en que esta compañía, como además sabemos que es una empresa de software, tiene apalancamiento operativo porque los costes no son altos. Por eso, si optimiza los costes, fíjate que es normal ver cómo en EPS puede crecer más de lo que crezcan los ingresos. Aquí se ve crecimiento del 12, y luego fíjate que aquí en estimaciones de analistas estiman o proyectan crecimiento del 6,7 y del 9,5, el cual no tiene sentido porque son menores a el crecimiento de ingresos, y eso para este tipo de empresa, salvo que esté pasando por un problema y estén dando por hechos que dentro de 4 o 5 años va a pasar por un problema, no tiene sentido que pase esto. Por tanto, como mínimo y de forma estándar, incluso conservadora, crecimiento de doble dígito en EPS tiene sentido. Por tanto, estos 30 ya de por sí son bastante conservadores. Fíjate que si me voy a la calculadora y voy a tener en cuenta esos 30,48, fíjate, voy a poner 30 incluso para ser más conservador. Si le aplico un múltiplo mucho más conservador, no la media de 30 veces, como te digo, va a crecer menos, por tanto 25 podría ser más correcto, 20 siendo conservador, pues fíjate que esto multiplicado por 20 son 600 cuando el precio actualmente de la compañía está en 391. Por tanto, tienes una upside bastante interesante, lo que es de 391, como puedes ver, hasta los 600, pero es que aquí no acaba la cosa, porque lógicamente, como te digo, este crecimiento proyectado en EPS se queda bastante corto, incluso no es realista. Por tanto, aquí podríamos estimar un crecimiento en EPS de que la compañía llegue hasta los 32 o 33, que sí es más razonable e incluso sigue siendo más o menos un crecimiento que la compañía, por supuesto, podría cumplir. Por tanto, si me voy aquí a la calculadora y voy a poner un poquito más, en este caso 32 de EPS, y esto lo multiplico por 25 veces, nunca más 30, pero sí 25 veces, fíjate que estaríamos hablando de un precio objetivo de 800 cuando la compañía está por debajo de los 400. Por tanto, en este caso, primero tendríamos que tener en cuenta que sí, de aquí a 5 años que el mercado pague 25 veces, pero si estamos viendo que cada vez le salen más competidores y le van robando cuota de mercado, ese escenario podría ser más difícil, podría ser razonable. Si la compañía sigue presentando resultados crecientes, lo cual le demuestra al mercado que a pesar de lo que pueda pensar, sigue creciendo y creciendo, por tanto, tarde o temprano el mercado terminará pagando un múltiplo superior porque los resultados lo demuestran, pero en caso de que no lo demuestre o de que haya más incertidumbre porque cada vez salen más, digamos, competidores, pues de forma conservadora, como te decía, en este caso, pues no nos iríamos a 800, sino nos iríamos con un múltiplo de 20 a 30, pues fíjate que sería 600 de precio objetivo. Por tanto, aquí ves que hay un rango más o menos amplio dependiendo de lo que quiera pagar el mercado. Ahora, actualmente está cotizando a 17 veces e incluso quiero plantearte que siendo todavía más conservador, es decir, teniendo en cuenta estos 30 DPS, pero por el múltiplo actual de 17 veces, es decir, sigue pagando el mismo múltiplo que el actual porque no piensa hacer ningún re-rate debido a toda la incertidumbre que hay porque siguen saliendo nuevos players que hacen la competencia a Adobe, pues incluso así fíjate que llegaríamos a un precio objetivo de 515 cuando la compañía, como te digo, está cotizando en 391. Por tanto, incluso en el peor de los casos, siendo conservador, ganaríamos dinero porque el crecimiento de la empresa es real, con subida de precios, ventajas competitivas. Además, piensa una cosa, todos los profesionales que trabajan con las herramientas de Adobe tienen un alto switching cost o coste de cambio. ¿Por qué? Porque precisamente se están facturando mucho utilizando las herramientas de Adobe. El hecho de intentar rotar o transicionar a otras aplicaciones, tienen que dejar de facturar para aprender a utilizar esas otras aplicaciones y luego poder facturar más adelante. Y hay ciertos clientes, ciertas empresas que no se pueden permitir hacer eso. Por tanto, en cuanto al coste de cambio, más que si Adobe no se está quieta, sigue mejorando, sigue implementando
cosas, siga ofreciendo servicios con la parte de inteligencia artificial, no habrá motivo para que los clientes que ya forman parte de Adobe roten hacia otras compañías, precisamente porque mientras la compañía siga mejorando, pues eso justifica que los clientes sigan pagando y por tanto que la compañía tenga ese crecimiento a medio y largo plazo. Una vez te he hablado de los resultados de Adobe, me gustaría comentarte estas noticias que han pasado esta semana que son bastante importantes, como es el caso del conflicto entre Irán e Israel. Como sabes, estos días se han visto, incluso hay vídeos circulando por las redes, de que se están lanzando misiles entre ambos sitios precisamente porque hay un conflicto bastante importante y esto puede derivar en una potencial tercera guerra mundial. De hecho, incluso hablando más concretamente de esto, fíjate que hasta el propio Donald Trump va a intentar ir para solucionar o solventar este problema, precisamente porque por un lado quiere desvincular a Estados Unidos de este conflicto, no tiene nada que ver, pero por otra parte esto no interesa, porque como sabes, esto siempre trae consecuencias negativas. La guerra siempre es negativo para todo el mundo, seas del bando que seas del país que seas. ¿Por qué? Porque solo trae pérdidas humanas, pérdidas económicas, pérdidas materiales, pérdidas de todo tipo y por supuesto nada de esto contribuye al bienestar de la sociedad. Por eso precisamente fíjate que este tipo de cosas pues tiene unas consecuencias que han afectado no solo a ciertas materias primas como puede ser por ejemplo los futuros del petróleo, donde claramente si el petróleo se encarece ya podemos ver que si esto sigue siendo así la inflación a medio y largo plazo que podemos esperar es más alta y esto ya sabes que trae unas consecuencias asociadas porque si la inflación es más alta, el coste de vida es más alto porque el coste para todas las empresas se va a encarecer, por tanto todos los productos y servicios se van a encarecer y una serie de cosas que por supuesto ni Estados Unidos ni otros países del mundo quieren pasar otra vez por eso, precisamente porque hasta hace poco estábamos pasando por esos problemas. Es verdad que con datos de inflación que se han presentado recientemente, Estados Unidos poco a poco estaba demostrando que era capaz de controlar la inflación, pero si todo esto sigue avanzando, sube el precio del petróleo, por tanto todo a nivel general, a nivel global se encarece, pues por supuesto esto no solo afecta a compañías, sino también a familias, personas, estados, países, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que también ha afectado a la bolsa, pero lo curioso es que ha afectado menos de lo que esperaba el mercado. Fíjate que realmente después de esto, sí es verdad que hubo una caída cuando nos enteramos de la noticia negativa, pero el S&P 500 apenas ha caído un 1,15%, precisamente porque aquí también hay que tener en cuenta que por una parte esperan que se pueda arreglar esto en las próximas semanas, por otra parte también se ha visto como otros países han presentado datos mejor de lo esperados, como te decía, Estados Unidos, datos de inflación más bajo, también en Europa se han estado bajando tipos de interés y todo esto por supuesto facilita a que pueda haber una recuperación más rápida en la economía y por eso precisamente hemos visto como en términos generales el S&P 500 no ha caído tanto, pero sí es verdad que hay algunas empresas individuales que sí han caído mucho más. Y uniendo esto junto con lo que ha pasado de otra noticia es precisamente que las empresas de métodos de pago como puede ser Visa y Mastercard han caído fuertemente, además también de PayPal, precisamente por esta noticia que es que empresas como Walmart y Amazon pues están planteándose emitir su propia stablecoin. Todo esto, por supuesto, ves que hay algunas noticias que están vinculadas con empresas como puede ser el caso de Visa, Mastercard y PayPal, donde supuestamente el mercado cree que se van a ver perjudicadas. Ahora te voy a explicar por qué esto no tiene sentido, pero lo interesante es que veas que a pesar de lo que pueda pasar o de lo que pueda afectar este tipo de noticias a ciertas compañías, lo cierto es que si ahora entramos en un periodo en el que en las próximas semanas esta guerra o este conflicto entre Israel e Irán se sigue amplificando y cada vez se sigue agravando más, por supuesto el petróleo irá a más, por supuesto habrá más miedo en los mercados y por supuesto volveremos a repetir el ciclo que hemos visto en las últimas semanas o meses de caídas del mercado precisamente por mucha incertidumbre. Esto a su vez recuerda que nos da oportunidades de inversión, porque siempre, independientemente, y aquí ves el caso de Adobe, a pesar de que ha presentado unos resultados mejores de lo esperado, lo cierto es que la compañía al final ha terminado cayendo más precisamente
porque hay otras causas ajenas a la compañía que hacen que el mercado se sienta inseguro. Por tanto, a partir de ahora, si este conflicto, como te digo, sigue avanzando, estate preparado porque quizás pueden venirse nuevas oportunidades de inversión. Y volviendo a la noticia que te comentaba de Walmart o Amazon, el caso es que se están planteando hacer sus propias stablecoins, es decir, monedas estables digitales o en este caso criptomonedas estables que servirían para tener un valor fijo y usarlas de transacción para poder comerciar con todos sus productos. Esto, por supuesto, les facilitaría a estas empresas pues toda la gestión de compras y ventas dentro de sus propias plataformas, pero aquí hay que entender una cosa importante. Tanto Visa como Mastercard son las principales líderes de métodos de pago. Cuando un cliente se mete en una plataforma como Amazon, como Walmart o como cualquier otra, si tiene su stablecoin, piensa que cualquier cliente normal, particular, por ejemplo, si quiere comprar esa stablecoin, tiene que pagarla por medio de o transferencia bancaria o tarjeta de crédito, es decir, pagar sus euros o con sus dólares ese dinero para intercambiarlo con las stablecoins y luego con esas monedas estables poder hacer las compras. Eso, si lo piensas de base, es hacer un paso más, cosa que no tiene sentido y que ya se ha demostrado en otras empresas como a medio y largo plazo las personas no hacen eso precisamente porque tienen que hacer más pasos para ejecutar la misma compra o venta. Además, piensa que tanto Visa como Mastercard no se quedan atrás y se adaptan también para ofrecer nuevas formas de pago, nuevos métodos de pago y no solo son tarjetas, sino también son sistemas por los que de forma más efectiva se hacen las transacciones más rápidas y otra serie de cosas. Al final, estas dos son líderes dentro del sistema de métodos de pago y precisamente esto yo creo que no les va a afectar negativamente. Sin embargo, por supuesto, el mercado lo que se cree es que si hay stablecoins por los cuales en este caso los clientes compran y dejan de utilizar la tarjeta, pues esto podrá afectar negativamente a Visa y Mastercard porque se harán menos transacciones y por tanto generarán menos comisiones. Pero como te digo, no tiene ningún sentido porque si yo tengo que comprar una stablecoin para comprar dentro de Amazon o dentro de Walmart, por supuesto prefiero directamente pagar con la tarjeta y ya está, y así mi dinero no está condicionado a solo poder usarlo en la plataforma. Además, hay muchas personas que por mucho que se lo plantees, no confían ni en monedas digitales ni tampoco en criptomonedas. Por tanto, esto tampoco va a ser la solución que vaya a impedir que estas dos compañías sigan generando beneficios a medio y largo plazo. Y de hecho, fíjate que estas compañías también han caído un 4 y pico, como puedes ver, casi un 5%. Mastercard, Visa ha caído un 4,58% y PayPal, que también es otro método de pago también tradicional, pero que no es como Visa y Mastercard, porque PayPal sí tiene más competencia, pero fíjate que, por ejemplo, aquí tras la noticia ha caído un 5%. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que estas compañías, según el mercado, se pueden ver afectadas, pero si entiendes un poco más cómo son, sobre todo más Visa y Mastercard, pues ves que no se pueden ver tan afectadas. En el caso de PayPal sí es más diferente porque PayPal sí tiene más competidores y es una cosa algo distinta a lo que es Visa y Mastercard. Por tanto, fíjate que aquí estas compañías, ahora que están bajando porque estaban caras a múltiplos exigentes, lo cierto es que están pasando a múltiplos más razonables que siguen siendo altos. En el caso de Visa, aquí podemos ver 35 veces, recuerda que es trailing, y en el caso de Mastercard 39 veces también trailing, pero por supuesto si vamos aquí a ticker y por ejemplo yo pongo Mastercard para que veas el múltiplo al que está cotizando ahora mismo la empresa forward, fíjate que también es algo exigente, en este caso de unas 34 veces. Tiene sentido que Mastercard, como tiene un mayor crecimiento, tenga un múltiplo mayor del que por ejemplo tiene Visa, pero 34 quizás es algo exigente, 30 sería más razonable, y en el caso de Visa, fíjate que por el contrario también pues está más barata por supuesto, pero sigue estando también a un múltiplo exigente de unas 29 veces per forward, y por tanto esto quiere decir que sí han corregido, pero siguen estando a múltiplos exigentes. Eso sí, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque esta mala noticia que ha afectado negativamente a Visa y Mastercard y ha hecho que baje un 5%, pues al final se podría sumar, por ejemplo, en las próximas semanas
con que si se sigue escalando la guerra entre Israel e Irán, pues indirectamente haga que esas y otras compañías vayan cayendo en bolsa y por tanto estas empresas que hoy aparentemente aparecen caras, pues a lo mejor en un par de semanas estén en múltiplos razonables o incluso por debajo y que cuenten con cierto margen de seguridad y por tanto sean inversiones atractivas a medio y largo plazo. Y nada, este ha sido el vídeo sobre noticias, resultados e información de esta semana y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.